Viva Cristo Rey, bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá. Vamos a continuar con este curso de formación de la moral católica y vamos a hacerlo siempre encomendándonos al Señor in nomine Patris et Filii et Spiritus Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Lucas 10, el Santo Evangelio nos dice que Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo. En aquella hora Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien, todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, a ti y a mí, nos dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Verbum Domini, laus tibi Christe. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pues dicen los antiguos: virtus depende tal y cual iter ab amores. La virtud, hoy vamos a hablar de las virtudes, depende siempre en algún modo del amor. Y el amor, que es el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, es una fuerza, una dinamis, una gracia interior que hace que esta virtud que es la traducción, es fuerza, dinamis, en griego es virtus, en latín, pues esta fuerza está en nuestro interior y por el bautismo se nos ha derramado y hemos sido incorporados a este misterio inefable de la Santísima Trinidad, donde Cristo nos lleva por el Espíritu Santo ante el Padre, y el Padre nos presenta también a Cristo en el Espíritu Santo. Todo procede del Padre conforme a Cristo en el Espíritu. Bueno, pues con esta breve introducción vamos a adentrarnos en este capítulo que trata sobre las virtudes, El otro día estuvimos hablando sobre el pecado en la lista de reproducción que dan los vídeos de este curso de moral católica, en donde siempre que se medita la palabra de Dios, la enseñanza de la Iglesia, se enriquece el alma, la virtud propia del creyente que forma la conciencia con un espíritu despierto, de apertura, de atención a lo que el Señor nos dice, con honestidad, con sinceridad, pues siempre es un enriquecimiento. Crecemos en la fe en la medida que meditamos la fe, pensamos las cosas de la fe, y la enseñanza de la Iglesia, que es madre y maestra, pues la aprendemos literalmente, la entendemos, la captamos, la retenemos y la ponemos en práctica. ¿Para qué? Para seguir siendo bienaventurados. Quien mira a Cristo, la virtud de la fe, la esperanza y la caridad. Quien contempla a Cristo, la virtud de la fe, de la esperanza y la caridad. Quien ama a Cristo y adora a Cristo, la virtud de la fe, de la esperanza y de la caridad van a ir creciendo en él, Porque quien contempla al Verbo encarnado, que es la matriz, es la fuente de todas las virtudes, pues está recibiendo esta gracia del Espíritu Santo, que nos revela, como dice el mismo Cristo, la potencia, la belleza, la justicia y la santidad del Padre, el mismo Padre Dios, que es quien nos dice ser santos como yo soy santo, ¿no? Y por lo tanto, ahí está, la santidad comienza por ser discípulos de Cristo y ver qué nos dice los apóstoles de Cristo, que Él ha enviado al mundo, ver qué nos dicen para vivir las virtudes y ver qué son y cómo se desarrollan en nuestro interior. Vamos a ver de forma bastante fugaz, pero profunda al mismo tiempo, en este capítulo las virtudes, este desarrollo de la teología moral católica. Las virtudes son el patrimonio moral del hombre, ellas le ayudan a comportarse bien en toda circunstancia, es decir, a hacerle bueno en el sentido más verdadero y completo, a hacerle bueno. Sabemos que bueno, ¿no?, solo es Dios en sentido pleno, y neto y total, pero nos van a hacer buenos en la medida
que nos vamos asemejando a Cristo en ese seguimiento, en ese discipulado del Señor, en ser discípulos del Señor, sequel Christi, seguirle a donde quiera que vaya, el Cordero, a donde quiera que vaya este Cordero Inmaculado, nos va a hacer cada vez más bondadosos, más pacientes, más orantes, más sencillos, más sacrificados, más virtuosos. Es decir, nos va a hacer buenos en el sentido más verdadero y completo. Bonum velit amato, dice, ¿no? También el término, ¿no? Una definición de amor, ¿no? Amar el bien del amado. Bueno, la virtud es esto, es amar el bien del amado. Y yo que quiero amar lo máximo que puedo, ¿no? En mi corazón, en mis entrañas, que sé, ¿no? De mis entrañas espirituales a Dios, al Dios vivo, al Dios personal que me ha creado, que me redime, que me santifica cada día. Bueno, pues en esta bondad de Dios que rezuma abundancia y rezuma belleza, pues nosotros podemos crecer y dar un sentido verdadero y completo también a la bondad que de forma natural también el Señor ha puesto en nosotros, en nuestro corazón. Por eso podemos recibir también la bondad de Dios, porque en nuestra antropología hemos sido creados por el amor de Dios, que es pura bondad, ¿no? Que es la bondad suma. Ningún hombre nace bueno o malo, como nadie nace médico o artesano, pero de la naturaleza recibe la capacidad para llegar a serlo. Esto es lo que hablamos, ¿no? Antropológicamente hemos sido creados por el amor, que es bondadoso, que es la esencia de Dios. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es maravilloso. Bueno, pues esa semilla, esa impronta, ese sello, está en nuestra naturaleza. Hay una capax Dei, que dicen los antiguos padres, no somos capaces de Dios y por lo tanto somos capaces de forma sobrenatural de recibir en nuestra naturaleza todo el elenco de virtudes sobrenaturales. Todas las virtudes sobrenaturales recaen en las virtudes cardinales, en las virtudes, ¿no?, de nuestra propia naturaleza cuando caminamos rectamente, ¿no? En este patrimonio moral del hombre, de todas las culturas, ¿no? Están abiertas a este decálogo. ¿Y por qué? Porque está inscrito en el corazón de todo hombre, de todo hombre. El deber de ser virtuosos, por lo tanto, es decir, buenos en el sentido auténtico, debe ser un empeño de todos, porque todos deben buscar mejorar moralmente. Y aquí aparece el empeño como parte, ¿no?, de las virtudes. Y es un patrimonio moral de todo hombre y del hombre de todas las culturas, de todas las generaciones. Estos dos aspectos conviene destacarlos en este momento para seguir avanzando. No existe otra posibilidad, o se hace uno mejor o se hace peor. Esto significa que se adquieren las virtudes o nos abandonamos a los vicios. No hay términos medios. O caminas hacia arriba y subes a la montaña a Cristo Jesús contemplando su gloria y transfigurándote con Él en su luz, en su verdad, en su belleza, como los apóstoles Pedro, Santiago y Juan cuando subieron al Tabor, o bien desciendes, ¿no?, a lo más bajo, a la Gehenna, ¿no?, y te vas con aquellos que no quieren al Señor, que no quieren ser discípulos suyos y que corrompen la naturaleza bondadosa que Dios nos ha dado, la van corrompiendo con el vicio, con el vicio. No queda otra, lo contrario, la virtud está este camino de los vicios, de toda índole y de todo lugar. Por lo tanto, queda claro que ningún hombre nace bueno o malo, sino que tenemos que ir aprendiendo y por eso hay que formar la conciencia y por eso realizamos estos cursos de formación para darnos cuenta de esta belleza. El Señor te da la capacidad de que todos los días camines en la virtud y en la justicia, esforzándote para seguir creciendo cada vez más y mejor en esa vida santa, en esa santidad de vida, en ese estado de vida perfecta, cristiana, que es lo que el Señor nos pide, abandonando cada vez más toda persuasión o toda insidia o toda pujanza, como decir, toda influencia diabólica en nosotros, toda influencia de los vicios, de los vínculos de malicia en nuestro interior. Por lo tanto, esto es para también meditarlo y rezar cada día, ¿no? Para poner empeño, poner virtud. Virtus depende tal y qualiter ab amore. Me falta el amor. La virtud depende en algún sentido siempre del amor. Bueno, pues si me falta ese amor, pedírselo al Señor. Pedir se os dará y ese amor hará que nuestra virtud sea cada vez mayor en grado, en calidad, en cantidad. El hombre se encuentra frente a una bifurcación. No se puede no elegir. Si elige el bien, mejora. En caso contrario, empeora. Por ejemplo, quien elige ser mesurado en la mesa, hoy, mañana, etcétera, se hace sobrio y libre ante las atracciones de la comida. Por el contrario, aquí está hablando en concreto de la gula, ¿no? Sería el pecado o el vicio.
Por el contrario, quien es desordenado, hoy, mañana, etcétera, se deja llevar por sus pasiones, su instinto más primario, bueno, pues se hace vicioso y esclavo de los impulsos del momento. Y entonces ese impulso, esa emoción, no la controla. No está el dominio de sí, no está el Señor, ahí no está la virtud, ¿no? De la templanza, en este caso la mesura, etcétera. Entonces, bueno, aquí está claro que o una cosa u otra, no te puedes quedar paralizado. El que se para, el que se bloquea, está empeorando. ¿Por qué? Porque cada decisión merece un salto de fe, merece una cualidad, ¿no?, de tu decisión para ser virtuoso y por lo tanto tener mérito, o bien de merecer y elegir ser esclavo de ese vicio, de ese momento, de ese instante, fugaz siempre, ¿no? Y tantas veces, aunque aparentemente cautivador, es engañador. Es el mayor engaño que existe en el hombre es este, ¿no? No ser virtuoso, ¿por qué? Porque al final no estás equilibrado, no estás respetando ni la razón ni el corazón. El hombre virtuoso es una persona verdaderamente libre, libre. El fumador, por ejemplo, empedernido, otro, estamos aquí con ejemplos que son bastante, vamos a decir, sencillos, asequibles para que todo el mundo entienda, pero esto lo puedes extrapolar a cualquier terreno, al terreno de la sensualidad, al terreno de las palabras, al terreno de los pensamientos, al terreno de las acciones valerosas, ¿no? Con pundonor, con heroísmo, de martirio, o a las acciones pusilánimes, ¿no? Cobardes. Es decir, al mundo de las acciones, de los pensamientos, de las palabras. Aquí habla del fumador, pues está sometido por el tabaco, el alcoholizado no es una persona libre para elegir en materia de alcohol, el drogadicto es una persona encadenada. Son todos ejemplos de esclavitud. Es decir, estamos hablando de personas que ya han entrado en un dinamismo de muerte, donde ya no pueden, la pasión está por encima de sus razones y siguen de algún modo ese vicio que les ha hecho cada vez más esclavos. Y se condiciona hasta un punto muy fuerte, ¿no?, la libertad de las personas, y no pueden elegir, sino que necesitan ayuda para volver a sentir la libertad, a ser libres, ¿no?, y sentir que son capaces de elegir con honestidad, ¿no?, entre el bien y el mal, entre la virtud y el vicio, sin que esa sustancia, sin que ese vicio, sin que esa tendencia les procure el mal, ¿no?, les procure el engaño y caer tan fácilmente en sus redes. Claro, para esto las virtudes, que son el contrapeso de todas las acciones viciosas. Cuando yo me ejerzo en la virtud, estoy quitando fuerza, estoy quitando energía, realmente estoy apropiándome de la gracia de Dios para que el vicio no entre en mi vida. Estoy quitando peso, estoy quitando fuerza de esclavitud para ser libre. La adquisición, disculpen, de las virtudes es el único camino para ser verdaderamente libres, por lo tanto, maduros, dueños de las propias acciones. Se comprende entonces la importancia vital del mandato de Jesús: sed perfectos como es perfecto vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 48. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfectio sui et glorificatio Dei. La perfección, ¿no?, del hombre siempre es glorificar a Dios, pero para esto tenemos que estar amando a Dios sobre todas las cosas, y Él nos va a dar esa gracia, la gracia de estar, de vivir en su presencia, de caminar con Él, de buscar la gracia, el auxilio de la gracia cada vez que tenemos tentación de caer en el vicio. Haceros, por lo tanto, virtuosos, es decir, buenos, hacer el bien imitando a vuestro Padre Celestial, que no cesa de hacer el bien, que no sabe hacer otra cosa, que es fiel en sí mismo, es la fidelidad misma, ¿no?, y que nos enseña a nosotros a caminar en esa fidelidad, en esa formar nuestra conciencia en Cristo Jesús, en el Hijo amado del Padre, en el Hijo predilecto, para, recibiendo su mismo espíritu de amor, poder nosotros también así imitar a nuestro Padre Celestial. ¿Qué es la virtud? Bueno, pues la virtud es un hábito bueno que hace al hombre capaz de cumplir el bien de un modo fácil y gratificante. O sea, esto es maravilloso. Es un hábito bueno. El hombre es un ser de hábitos, ya lo decían los griegos antiguos, pero desde luego aquí estamos hablando de un hábito que te salva el alma. Y que no solo eso, sino que te hace de forma fácil y gratificante, ¿no?, cumplir el bien, cumplir el bien. Por lo tanto, cuanto más virtud estás ejerciendo en tu vida, en tu día a día, cuanto más energía pones y más fuerza pones en realizar el bien, en alabar a Dios, en honrarle, en glorificarle con tu vida, pues más gratificante estás experimentando la vida. La vida misma es más gratificante. Y fácil es entre comillas, fácil puedes estar, no sé, enfermo, estar en una situación de crisis, de
de cruz, y sin embargo el Señor te está dando todas las herramientas, todas las llaves, todos los tesoros de su gracia para que tú estés fácilmente acogiendo su santa voluntad, ofreciendo tus sufrimientos, ofreciendo con paciencia tus sacrificios. Es decir, ahí está esa facilidad. No está diciendo que el camino no vaya a tener espinas ni cruces, no, te está diciendo va a ser fácil en tanto y en cuanto la virtud la vas a seguir ejerciendo en los momentos de la lucha, en los momentos del combate. ¿Cómo se dividen las virtudes? La distinción fundamental es entre virtudes adquiridas, esta es la primera distinción que podemos aprendernos, es decir, que se adquieren con nuestro esfuerzo a través de la repetición de acciones buenas, y virtudes infusas, es decir, recibidas como don de Dios junto con la gracia santificante. Recibidas como don de Dios. Las adquiridas, por lo tanto, es un esfuerzo, es una repetición, acciones buenas, ponemos muchísimo en nuestra naturaleza, y las infusas son las que Dios concede como don suyo, ¿no? Y dando su gracia santificante, además. Aquí entran todas las virtudes teologales, ¿no? Que son siempre don de Dios, y que la gracia siempre es Dios, el propietario, el autor de la gracia, autor y consumador, nos dice la Sagrada Escritura, de la gracia en Cristo Jesús. ¿Cómo se dividen las virtudes? Las virtudes adquiridas, llamadas también virtudes morales, se reagrupan en torno a 4 virtudes fundamentales, conocidas, llamadas cardinales, y que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Aquí vemos la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Fijaros que estas virtudes morales ya están inscritas, como digo, en el corazón del hombre y son fundamentales, es decir, las ha puesto el Señor para que nuestra naturaleza ya cuente con estas capacidades a desarrollar. Es decir, somos nosotros los que tenemos que activarlas, que ponerlas en juego, que saber sembrar y saber cosechar de nuestro esfuerzo y sacrificio particular para que estas virtudes vayan siempre a más. Pero es Dios también, en ese sentido también son don de Dios. Pero vamos a ver que las diferencia, sobre todo de eso, de que las infusas son recibidas como don de Dios, gratuito, es un don directo de Dios y que nos da la gracia santificante. Pero todas las virtudes cardinales también nos ayudan, de algún modo, a prepararnos a la gracia, para conquistar la gracia mejor, para acoger la gracia mejor, para recibir la gracia mejor y para ponerla por obra. La gracia sobrenatural propia ya de las virtudes teologales. Vamos a profundizar un poquito en las virtudes cardinales. ¿Qué es la justicia? La justicia es el firme propósito de dar a cada uno lo que le es debido. ¿Qué es la fortaleza? La fortaleza es la constancia para alcanzar el bien y la capacidad de superar los obstáculos que a ellos se oponen. O sea, la fortaleza es, ¿no?, la constancia para alcanzar el bien, importante, ¿no? Y la justicia es el firme propósito de dar a cada uno lo que le es debido. ¿Vale? Aquí, o sea, la civilización humana, todas las culturas serían fantásticas y maravillosas si realmente ya solo con las virtudes cardinales pudiésemos verlas, ¿no?, palpablemente en las acciones sociales, culturales, políticas, económicas, ¿no? Fijaros lo que entra aquí en juego ya, ¿no? Y superar los obstáculos que se ponen ¿a qué? Al mal. Imagina, está diciendo básicamente que el reino de Dios ya estaría prácticamente en la tierra, ¿no?, cumpliendo la justicia y la fortaleza. ¿Qué es la templanza? Bueno, es el pleno dominio de sí mismo ante las tentaciones, las insidias del maligno, las tentaciones de todo tipo, los bienes materiales, en la vanidad espiritual, en el poder, en el abuso, el dominio, ¿no? Bueno, pues todas estas tentaciones, la templanza es la que frena, ¿no?, a Satanás, al mal espíritu, y pone esta condición y vence los placeres de los sentidos. Es decir, está relacionada siempre con los placeres de los sentidos, la templanza. Por lo tanto, tienes que estar equilibrado en esa infancia espiritual que es adulta. La infancia espiritual de los santos es lo más adulto que tenemos como cristianos, es el dejarnos hacer por Dios, el ser dóciles al Espíritu Santo de Dios para estar siempre en esa templanza y no dejarnos caer por la sensualidad, ¿no? La sensualidad en todos los sentidos, la irascibilidad, no la vanidad, la soberbia, la imposición al otro, la ira, ¿no?, en todo sentido. Bueno, pues ahí entraría todo esto, ¿no? El deseo y el afán de poseer, ¿no? ¿Cómo es el apego, ¿no? El apego en general, el apego completo a los bienes materiales, a los bienes de la creación, etcétera, ¿no?
el hombre que vive la templanza está desapegado, y no solo eso, sino que además es generoso, compartiendo, condividiendo todo lo que tiene. Es una persona que no está mirando los bienes materiales, los pone siempre en el último plano, no en el primero. Son siempre una ayuda, un estímulo, un medio, pero jamás son un fin en sí mismo. Y por lo tanto, el hombre de la templanza es un hombre espiritual. Quiere tener a raya todos los placeres que los sentidos, ¿no?, le pueden ofrecer. ¿Para qué? Para estar en gracia de Dios, para ser un hombre que no caiga en ese desorden, ¿no?, en ese apego que es fatuo, que es banal y que al final le va a destruir, ¿no? Que es lo que los sentidos tantas veces te proponen en la vida a lo largo de tu existencia. ¿Cuáles son las principales virtudes infusas? Bueno, pues las principales virtudes infusas son la fe, la esperanza y la caridad. Aquí de estas hemos dicho justicia, fortaleza, templanza, nos faltaba la prudencia, ¿no?, para definirla, y que hace eco, sobre todo, es una virtud que recae sobre la razón, sobre cómo elegir, ¿no?, las cosas que tenemos que elegir en función de lo que es la razón buena, ¿no?, el justo uso de las cosas y el justo juicio sobre las cosas. ¿Cuáles son las principales virtudes infusas? Las principales son la fe, la esperanza y la caridad, que toman el nombre de virtudes teologales porque se refieren directamente a Dios. Por eso se llaman teologales. Ya no es algo que corresponde a nuestra naturaleza, vamos a decir, de vida o venida, ¿no?, de la propia natura, sino que ahora es Dios mismo. Es Dios mismo, además, que se va a manifestar, ¿no?, en la persona de Cristo con la fe, la esperanza y la caridad, y el cristiano las va a vivir como el don mismo que Cristo da a los creyentes en el santo bautismo. Es una gracia infundida, ¿no?, infusa, infundida en el alma y que imprime carácter. El carácter del bautismo, se podría decir, es la puerta de la fe, por eso se llama la puerta de la fe, el nuevo inicio del creyente, de la vida nueva en Cristo, la puerta que abre a la vida eterna. Es decir, el bautismo, ahí está todo ese pórtico de gloria en donde el Señor entra en el alma, la sella, la compromete, la protege, la consagra, la hace suya. Y esta propiedad que somos nosotros ahora del Señor, cuerpo místico de Cristo, pues es una propiedad santa porque el Señor se va a encargar de infundir, ¿no?, de darnos estas virtudes teologales siempre. Es decir, directamente va a estar con nosotros y por eso también va a haber una presencia especial de Dios siempre en el bautizado. El hombre que está bautizado del que no lo está va a recibir una cantidad, vamos a decir, tanto en tiempo como en cantidad y calidad, diría, ¿no?, de gracia infusa, lo cual tiene más responsabilidad también a la hora de sellar esta alianza de amor con Dios para corresponder con frutos de amor, con frutos de apostolado, con frutos de santidad. Pero es precioso, ¿no?, ver que estas virtudes infusas se llaman teologales porque vienen directamente de Dios, teologales. ¿Qué es la fe? La fe es la virtud teologal mediante la cual creemos firmemente lo que Dios ha revelado. O sea, es creer lo que Dios ha revelado. Yo creo, Señor, creo lo que tú me dices. Loquitur, ¿no? Todo lo que tú me has dicho, illum audimus cum divina legina oracula, illum y crederes cum ascensione cogitare. Yo todo creo, ¿no?, y creo y asiento con asentimiento, pensar con asentimiento todo lo que Dios me dice en la revelación. Illum audimus cum divina legina oracula. Todo lo que Dios me dice en la revelación escrita, en la revelación de toda la enseñanza de la Iglesia, en la revelación de toda la gracia santificante en la vida de la Iglesia a través de los sacramentos, todo eso es revelación. Porque aquí estamos hablando que la Santa Iglesia nos propone como verdades que hay que creer. Y todas estas verdades no son solo teóricas, sino que se viven, se vivencian, se reciben en forma sacramental. Y por lo tanto, la fe está actuando siempre en todo lo que tiene relación con las cosas de Dios. Allí donde están las cosas sagradas en este mundo, allí está la fe, la virtud de la fe. Y de hecho Cristo es lo que más pedía, ¿no?, cada vez que obraba el milagro o que profetizaba y tal, está hablando de esto, de cómo esa persona, ¿no?, tu fe te ha salvado, ¿no? Ni en Israel había encontrado tanta fe, ¿no?, en el centurión romano, ¿no? No soy digno de que entres en mi casa. El Señor no deja de valorar, de admirarse, se admiró, decía, ¿no?, de la fe de este hombre, ¿no? Es decir, la fe es la puerta de todas las demás virtudes infusas y que el Señor nos las da
para que siempre estemos en este creo. Creo en ti, Señor. Creo lo que me dices, aunque ahora no lo vea o no lo comprenda del todo o no sepa muy bien qué hacer, pero yo creo. Creo que si tú lo dices, yo lo creo, porque eres Dios, eres fidedigno, eres digno de crédito, ¿no? Tenemos motivos de credibilidad suficientes y de sobra para que yo crea en ti. ¿Es necesario creer todas las verdades reveladas? Es necesario creer todas las verdades reveladas por Dios y propuestas infaliblemente por el magisterio. Y propuestas infaliblemente por el magisterio. Esto no ha cambiado desde San Pedro hasta Francisco, el actual papa. Jamás, ¿no? La Iglesia ha propuesto siempre lo mismo de forma infalible en su magisterio. Todas estas verdades necesarias para nuestra salvación, todas han sido fundamentadas por el magisterio eclesial de siempre. Y solo se han fortalecido, se han esclarecido algunos puntos, algunos aspectos. Había una cierta progresividad siempre en base a lo mismo, a lo que ha sido revelado por Dios, a la Sagrada Escritura, a la vida de los santos padres, de los santos de la Iglesia, de los mártires, a la profecía cumplida, etc. Entonces, toda esa verdad infalible que ya la Iglesia custodia, que siempre ha custodiado hasta el día de hoy, son verdades reveladas que debemos de creer en conjunto y de forma completa e íntegra. No vale decir, ¿no? Al final, fijaros que todas las sectas, testigos de Jehová, mormones, el otro, tal, ya sean de sesgo luterano, calvinista, ya sea de sesgo animista, de sesgo, no sé, pentecostal, evangélico, extraño, litúrgico, todos son movimientos que marginan algún aspecto de la doctrina moral, de la doctrina católica y de la propia Sagrada Escritura y sesgan, cortan, tallan, pinchan, pegan y cortan lo que quieren y como quieren sin fiarse de todo el espectro magisterial de la Iglesia, de todo e íntegramente, de forma completa. Todo el credo apostólico, hay que creerlo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hasta creo en la vida eterna, ¿no? Y en el mundo futuro. Bueno, pues si se niega una sola verdad, no se es católico. Esto es de fe, ¿no? Y clarísimamente. Por eso yo también desde aquí a todo el mundo sedevacante, a todos los benevacantes, a todas estas personas que aluden constantemente que son los más católicos de los católicos, cuando son puritanos y de los malos, son los nuevos neoluteranos, son los nuevos herejes de la historia del siglo XXI y que denuncio en este canal, lo que están haciendo es esto, cogen una verdad fundamental o dos y las destruyen, las volatilizan, ¿no? A su antojo, además, pensando que es una virtud infusa lo que reciben cuando lo que están recibiendo es una sugestión y un pensamiento completamente diabólico, ¿vale? Es una tentación en la que están cayendo claramente todos estos grupos y personas que dicen ser católicos cuando están negando el propio magisterio infalible de la Iglesia, que es parte de la revelación de Dios, es parte de la revelatio de Dios, de la revelación pública. Bueno, pues vamos a por ello. ¿Cómo se puede volver a ser creyente católico? Imaginaros, hablando de esto precisamente, alguien que ha salido, como yo en mi caso, he estado años confundido y algún año, año y poco, incluso en sede vacante, o sea, pensando que ser sede vacante era lo más lógico y coherente, ¿no? Con mi mecanismo mental. No, nada que ver, ¿no? Entonces, uno puede equivocarse porque la vida está también para ir aprendiendo. No hemos nacido, como hemos visto antes, ¿no? Ni médicos, ni sabios, ¿no? Ni doctores de la Iglesia, y para eso mismo está la Iglesia, para corregir constantemente, para advertir y para enseñar, por si te pierdes algún día y volver al redil de Cristo, ¿no? Volver a ser católico. Por eso esta pregunta viene muy bien, sobre todo para todos aquellos que han perdido el estribo y que se han salido del camino recto de la Iglesia católica, el único camino que es Cristo. Cristo con Pedro, con el Papa, en comunión con los obispos, en comunión con todo el magisterio infalible de la Iglesia, sin meter la ideología, ¿no?, política de turno en medio. No ensucies la doctrina católica y desde luego lo que tienes que hacer es creer todo el depósito de la fe, custodiarlo y transmitirlo a los más allegados, a tus familiares, seres queridos y a todas las personas con las que te encuentres a lo largo de la vida. Por lo tanto, quiero ser católico y si dejo de serlo en algún momento, ¿cómo puedo volver a ser creyente católico? Bueno, pues recobrar la fe perdida, volver a ser creyente católico, arrepintiéndose del pecado cometido y creyendo de nuevo todo lo que la Iglesia enseña. Ahora ha estado incluso de moda, pues yo voy a apostatar, ¿no? Personas que han sido bautizadas y van al obispado y presentaban una carta de renuncio a ser católico, no quiero ser católico, ¿no?
Una vez me decía, pues un obispo y un prelado, ¿no? Del obispado de Madrid, pues me comentaba, ¿no? Claro, es lo más ridículo del mundo, ¿no? ¿Cómo vas a... Un tatuaje todavía te lo puedes quitar, pero es que el sello de Dios, el imprimatur del Espíritu Santo de Dios, que es Señor y dador de vida, no te lo puedes quitar. Lo puedes rechazar mentalmente y en tu corazón, pues al final estás perdido y te rebelas y no quieres saber nada del Señor, pero el Señor va a seguir en ti, va a seguir llamando a tu puerta porque el bautismo es un carácter indeleble, genera en ti un carácter indeleble para siempre, in eternum, in eternum. Incluso los condenados se dice, en el infierno sabrán quién ha sido bautizado y quién no. Es decir, ahí hay una impronta divina que no va a dejar de existir porque uno piense que quiero rechazar a Dios, ahora está de moda, ¿no? Bueno, pues no, el Señor te va a decir, de nuevo vuelva al redil, incluso como digo, estos que apostatan hoy, mañana pueden ser grandes santos, se pueden encontrar de nuevo con una experiencia de Dios fortísima, anda que no ha habido conversiones en lugares especiales, ¿no?, de peregrinación a lo largo de este siglo, notorios y menos notorios, conocidos y menos conocidos, pero los hay a diario de personas que vuelven a encontrarse con la Madre Iglesia y a abrazar de nuevo la fe íntegra del catolicismo, y personas que también además vienen de sectas, vienen de grupos amorfos, ¿no?, deformados de otras religiones, etcétera, ¿no? O simplemente del ateísmo más práctico y más pues eso, distante de las cosas de Dios. Sin embargo, por lo tanto, es necesario tener presente que quien ha renegado de la fe, expresamente debe también pedir a la autoridad competente la absolución de la excomunión. Esto es muy importante. Sabiendo que la Iglesia, como madre y maestra, te puede o no hablar de excomunión directamente a través de una autoridad eclesial, te lo pueden hacer ver y leer por escrito, o sin embargo, simplemente te pueden hacer ver que estás equivocado y en esa equivocación ya tú has comprendido que el pecado que has realizado es grave. En mi caso, yo hablé con el obispo y tuve que recuperar, por así decirlo, el inicio de una relación en donde se había perdido la confianza, se había perdido la amistad, se había perdido la comunión vital con tu obispo, que es sagrada. Si no estás en comunión con tu obispo, no te puedes llamar católico. Sí, de claro. Entonces, eh, a veces no te lo expresa la Iglesia, ni siquiera verbalmente, pero sí te está invitando a confesar. En el momento que te invitan a la confesión sacramental y a recibir la absolución, te están dando de nuevo esa oportunidad, esa esperanza. Te aquilata de nuevo el corazón y el espíritu. ¿Para qué? Pues si eres luterano, hacerte católico. Si te habías separado de la Iglesia porque habías caído en herejía o en cisma, volver a ser católico. Y todo es a través del arrepentimiento, del sacramento de la penitencia y de la excomunión, pero que tiene que ser comunicada, tiene que ser verbalmente escuchada por el obispo de tu diócesis, ¿no? Y por el presbítero, por supuesto, que te confiese en su caso, ¿no? Por lo tanto, volver a tener una relación estable con la Iglesia Católica es parte de la vida propia del creyente. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la virtud teologal gracias a la cual deseamos y aguardamos la vida eterna que Dios nos ha prometido y las ayudas necesarias para obtenerla. O sea, la esperanza está completamente ahí, marcado en el deseo, ¿no? Deseo, ¿no? Cuanto más deseo y cuanto más afecto en ese deseo, más efecto, decía San Agustín, ¿no? Más amor. Cuanto más amor tengo por el Señor, más estoy deseando su reino, que la vida eterna acampe entre nosotros, que el reino de Dios ya está entre nosotros, lo sabemos, Cristo nos lo ha dicho y lo ha prometido, y el Señor lo que promete lo cumple. Bueno, pues yo sé que todas las ayudas necesarias que yo necesito para seguir viviendo en el seguimiento del Señor, cargando con la cruz de cada día, con amor, con alegría, y tener la fuerza y la gracia para realizar obras de misericordia corporales y espirituales a mi prójimo, ¿no? Pues esto es algo que es parte de la virtud teologal de la esperanza. El Señor lo ha puesto en tu corazón. Es una virtud teologal que tenemos que potenciar cada vez más, desear, ¿no?, la vida eterna que Dios nos ha prometido y todas esas ayudas necesarias que son, pues cada vez que estamos rezando, estamos esperando que la gracia de Dios actúe. Cada vez que celebramos un sacramento estamos esperando que la gracia de Dios nos sustente, nos sostenga, ¿no? Nos inspire, nos sostenga y nos acompañe. Y por lo tanto la virtud de la esperanza, como vemos, también está en constante ejercicio. Es como un gran motor dentro del alma
que está constantemente llamándonos a los bienes celestiales, a desear el reino de Dios, a desear estar con Dios, a desear hablar de Dios, a desear hablar con Dios, a desear escuchar, sobre todo comienza con la escucha, ¿no? Sema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, Señor tu Dios. Adorarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Bueno, ¿en qué se funda la esperanza? Nuestra esperanza se funda en la misericordia de Dios y en los méritos de Jesucristo nuestro Salvador. Fijaros, la esperanza no se funda en mis méritos, no se funda en mi capacidad natural, no se funda en el bien que haya podido hacer, no se funda en, no sé, en mis buenos pensamientos, en las ideas que tengo, en las propuestas, ¿no? En los proyectos. Es impresionante, es la misericordia de Dios la que funda mi esperanza. Estoy esperando que su misericordia aparezca, que haya realmente esta epifanía. Una de las misericordias más increíbles que Dios ha tenido con el mundo entero es el misterio de la encarnación, que ahora en Adviento y en Navidad nos preparamos para vivirlo de lleno, ¿no? La encarnación de Cristo nos está diciendo, Señor, yo sigo amando este mundo tal y como ahora está, en esta situación. Yo quiero amarlo, he venido a redimirlo, he venido a santificarlo, a modelarlo de nuevo, a recrear toda la existencia del hombre, ¿no? A renovar la faz de la tierra. Bueno, esos son los méritos de Jesucristo. Por tanto, cada vez que te enamoras de los méritos de Jesucristo, que adoras el misterio de la encarnación, de la redención y de la santificación, estás entrando en esta dimensión con la virtud de la esperanza. Sabes que esa esperanza no es una esperanza que defrauda, no es una esperanza puesta en los hombres, en sistemas políticos, en ideologías, en que ahora me va mejor y antes peor, o que ahora me va peor y después mira mejor. No son cosas de este mundo, no son el reinado social de Cristo, es por añadidura lo que viene después de esto. ¿Y esto qué es? La adoración y la contemplación de la misericordia de Dios para con el mundo y la adoración ininterrumpida de los méritos de Jesucristo nuestro Salvador. Aquí está la médula espinal del cristiano, de la esperanza cristiana. Y esta a esto se refiere la virtud de la esperanza. No es que yo estoy esperando cosas, no es que no, estoy impregnado, bañado, sorprendido, estoy estupefacto de que Dios, tan poderoso, tan sabio y tan inmenso en su designio de amor, ha configurado el plan salvífico para que yo espere en su misericordia y que los méritos ya no sean los míos, sino que mi esperanza, ¿cuál es? Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra vida, no soy yo. No me pongo yo como ejemplo, no soy yo la autorreferencia para crecer en santidad, en esperanza. No. Mi esperanza es Cristo. Yo espero en Cristo, ¿no? En la espera de la gloria futura que el Señor nos deparará, ¿no? Pignus gloriae future, ¿no? En los signos de la gloria futura, al final son los que ya Cristo está disfrutando y está gozando en el reino de los cielos junto con María Santísima y todos los santos que ya están con él y han alcanzado su gloria, su gloria. Es la gloria de Dios la que se nos va a abrir, es la gloria de Dios la que podemos llegar a ser partícipes de ella. Nunca es nuestra gloria. Nosotros somos glorificados en él, por lo tanto es su gloria. Es su resplandor, es su verdad, su belleza, es su misericordia, ¿no? Es su corazón en nuestra miseria. Y el Señor se hace su corazón de nuestro corazón para que con nuestro poco mérito, nuestra virtud de criaturas, podamos al menos contemplar, adorar y agradecer los méritos del Creador, los méritos de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, los méritos también, las acciones y las gracias del Espíritu Santo, todos sus dones y frutos en nosotros. Ahí está esa relación íntima con la Santísima Trinidad. Bueno, pues ahí está la virtud de la esperanza. ¿Qué es la caridad? Pasamos. La caridad es la virtud teologal mediante la cual amamos a Dios sobre todas las cosas en cuanto bondad infinita, que nos llama a participar de su misma vida mediante la gracia. Llamamos al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Pues la caridad también como virtud teologal se relaciona claramente con la bondad infinita de Dios y con el amor, ¿no? Con la gracia y con el amor. Fijaros que a veces se usan casi como sinónimos, ¿no? La gracia, el amor de Dios. Y fijaros que San Pablo nos dice esto, ¿no? La fe y la esperanza cuando se posea el reino, desaparecerán, ya estas virtudes
dejan de tener su función en la eternidad, en el más allá, y sin embargo queda la caritas, es decir, queda ese amor inmenso de Dios, ¿no? Que fluctúe, va a decir, ¿no? Pero que se expande, ¿no? Que palpita, como el corazón de Cristo está en continua palpitación de amor, dando a todo el reino de Dios esa bondad infinita y esa gracia que si seguiremos gustando y disfrutando. En el delectatium victris, que dice la teología, ¿no? El deleite de la victoria. El participar de la victoria de Cristo es el mayor deleite del corazón del hombre ya en este mundo. Ahora de forma incoada, de forma incipiente, de forma inicial. Pero en el más allá, esa caritas es exuberante, es un desbordamiento de gracia, es una explosión de júbilo in eternum que no tiene parada, no tiene fin. Y eternamente estarás, ¿no? Pasando de grado en grado y de gloria en gloria, disfrutando y gozándote de ser hijo en el Hijo, de participar del banquete celestial, de ser ciudadano de la Jerusalén celeste, de ser amigo íntimo de Jesucristo. Bueno, vale la pena, por lo tanto, amar a Dios aquí con todas las fuerzas, recibir su gracia para poder también eso, amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, el mandamiento del amor se cumple de forma especial en esta virtud de la caridad, en la que seremos, como digo, juzgados y por eso también pasará, ¿no? Al otro barrio, como decimos aquí, al mundo del más allá. ¿En qué medida debemos amar a Dios? Debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, es decir, sin medida. Sin medida, fijaros aquí cómo adolece nuestro corazón tantas veces, cómo tremamos, cómo temblamos, ¿no? De pavor y temblor, pero al revés, de ver que no conseguimos realmente amar a Dios como Él se merece, ¿no? Por eso siempre es un camino y es un seguimiento. Tenemos que pedirle a Dios esa gracia de enamorarnos cada vez más de Él, ¿no? Amor con amor se paga, pero Señor, ayúdame, quiero amar y vivir amando lo que tú amas y como tú amas. Quiero amar como tú amas, ¿no? Amar los unos a los otros como yo os he amado, como yo os he amado. Ese amor de Cristo que está en el corazón de Cristo, ahí está la caritas, bueno, es sin medida, ¿no? Es sin medida. Por eso cuanto más nos asemejamos a Cristo, más caridad tenemos en nuestro corazón. ¿Quiénes son las ayudas principales después de la propia ayuda de la gracia de Dios? La Santísima Virgen María y los santos nos ayudan con su ejemplo, con su intercesión, a caminar en estas sendas de la bondad divina para crecer en la mística, crecer en la vida espiritual y poder así decir, yo cada día quiero amarte y solo a ti, y todo lo demás me parece vanidad, ¿no? Vanidad de vanidades. Lo principal en mi vida es amarte, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y después ya viene por añadidura, llamaré al prójimo como a mí mismo, pero con el amor de Dios, porque Dios es amor y el amor es de Dios. Dios es amor y el amor es de Dios. Y la virtud depende siempre de este amor. Sin el amor no tenemos nada, podemos retumbar, podemos resucitar, podemos hacer lo que quieras en este mundo, que son todo, pues eso, eh, chucherías, ¿no? Para el momento, pero nada de sano, realmente de consistente. Hay un grado mínimo en la caridad exige como mínimo que se esté dispuesto a renunciar a cualquier bien creado antes de ofender a Dios con el pecado mortal. Imagínate, o sea, tiene que ver la caridad con el tema del pecado. Es decir, no quieres caer en ningún modo en pecado mortal, original originado y original originante, ¿no? Nosotros estamos en el original originado, es decir, hemos recibido la culpa, tenemos la tendencia, tenemos la concupiscencia, necesitamos pedir perdón al Señor cada día, pero al menos tienes que estar dispuesto, tienes que estar en esa disposición del alma, esto es vivir de la caridad mínima para no caer en pecado mortal. Tienes que estar combatiendo cada día el no caer en pecado mortal. Por eso todas las pamplinas, como decir, dires y diretes de este mundo, tantas veces propuestas, iniciativas, esto, lo otro, tantas palabras, ¿no? Que desgastamos cada día y no sirven de nada si estás en pecado mortal. No sirven de nada si no luchas por no estar amando el bien creado, ¿no? Como Dios quiere, sin ofender a Dios. Es decir, usando todo lo que vives, tu tiempo, tu libertad, los dones naturales, las cosas materiales, usándolas, utilizándolas, todas las que sean usables y las que tienen que ser amadas de forma personal, amándolas, ¿no? Como son las personas, el prójimo, ¿no? Pero hacerlo desde Dios y con la gracia de Dios y con el amor de Dios. Porque en el momento que ya estás dispuesto a vender
¿no? A comprar algo de todo lo que Dios te da, que es sagrado, ya estás en esa dinámica del pecado mortal que te va a separar de la caridad. Ya vas a perder la virtud de la caridad. Fijaros que en el pecado mortal lo que se pierde principalmente es la caridad. Y por eso aquí, en la doctrina moral, la Iglesia remarca esta relación que tiene la caridad con el no desear, el no querer ofender a Dios con el pecado mortal. ¿La caridad puede alcanzar la perfección en esta vida? Nos preguntamos. Pues se dice que en esta vida la caridad es perfecta cuando excluye no solo todo pecado mortal o venial deliberado, sino también todo aquello que puede impedir amar a Dios con todo el corazón. Es decir, pequeñas trabas, pequeñas trampas, pequeños, no sé, pequeñas celotipias, pequeños traumas, pequeñas filias y fobias que podemos tener. Bueno, esto es ya un camino para ir purificando a lo largo de tu vida, ¿no? Pero fijaros lo que dice, ¿no? La perfección está ahí. A esto pueden llegar almas, personas que están en la vida monástica, la vida más exigente para vivir el amor a Dios sobre todas las cosas, es la vida cenobítica, la vida eremita, la vida de los anacoretas, ¿no? La vida monástica en general, con todo su aspecto de hora et labora, ¿no? De dedicarse plenamente a Dios y a las cosas de Dios es lo más exigente que hay en este mundo. Y bueno, estas personas quizá ya estén en esos grados, ¿no? Por eso hay tantos santos en la vida monástica. ¿Por qué? Porque ya están combatiendo el pecado mortal y el pecado venial de forma deliberada, pero además ya han entrado en esta dinámica, en esta dimensión en donde su corazón ya está solo en Dios, están invadidos de Dios, penetrados de Dios, transidos de Dios. Por eso es tan bello, ¿no? Hablar con almas consagradas, personas consagradas a Dios durante tantos años de vida contemplativa, porque tantas veces rezuman ese amor vivo, son un organismo ya que vive en este mundo, pero que son santos en vida, ¿no? Una vez así me habló también un obispo a mí, y hablando de, pues, de Madre Elvira, de una monja, ¿no? Fundadora de la comunidad Cenáculo, y era maravilloso ver cómo hablaba de ella, porque decía, efectivamente, yo la conocí en Lourdes, en el santuario de Lourdes, en la casa allí que tienen, y dice, es como estar con personas que ya son santos en vida, porque llevan un recorrido a lo mejor de 40, 50 años de entrega exigente, de adoración nocturna, de sacrificios ímprobos, de una virtud probada en el día a día, ¿no? Curtidos en la cruz de Cristo y viviendo lo demás con alegría, es decir, un amor esponjado, afable, grandioso, ¿no? Bondadoso en su corazón. Ahí ya estás tocando la vida de Dios mismo, estás tocando el cielo. Cuando estás con este tipo de personas, uno descubre efectivamente que todavía te queda mucho camino, ¿no? Y que habrá mucho purgatorio para el resto de los mortales, porque somos la inmensa mayoría. Pero el Señor sí que nos dice esto, ¿no? La caridad perfecta existe y como existe, tienes que luchar por ella. En esto vas a ser juzgado también, en esa tensión, en esa lucha, porque si luchas vas a ir dando pasos de fe, de esperanza para llegar a esa caridad. La fe te va a dar cada vez más esperanza y esa esperanza cada vez va a ser mayor caridad en tu corazón hasta el punto de que los pequeños hilos, las pequeñas cosas que te atan todavía a este mundo y que no te dejan realmente amar a Dios sobre todas las cosas, pues puedas alcanzar por fin esta perfección, ¿no? ¿Qué es tu liberación? Perfección aquí significa santificación y liberación. Santificación y liberación de tu alma, de tu persona, ¿no? El cristiano, pero como decimos, es un camino de toda la vida. El cristiano que ha alcanzado este grado de amor vive en plenitud las bienaventuranzas evangélicas. Como decimos, por lo tanto, es posible vivir la caridad y esto hay que pedírselo cada día al Señor. Una caridad real, una caridad verdadera, palpable, ¿no? Y latente, ¿no? Que sea pulsante, que sea ese corazón vivo de Cristo, ¿no? Que late constantemente de amor, de pasión de amor infinito por cada uno de nosotros. Las bienaventuranzas evangélicas proclamadas por Jesús en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 3, 10, son estas. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Justicia aquí se traduce en la escritura como santidad también. Hambre y sed de santidad.
no de justicia de este mundo, no, de santidad de vida, porque ellos recibirán la gracia, quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Aquí se está hablando de la justicia de este mundo, que es tantas veces injusta, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Es un gran sarcasmo del Señor esta última bienaventuranza. Bueno, aquí estamos viendo, como veis, en las bienaventuranzas, un elenco perfectísimo de la vida moral cristiana y una condensación de las tres virtudes teologales, se podría decir, pero especialmente de la caridad, ¿no? Si soy caritativo, seré pobre en espíritu. Si soy caritativo, soy sufrido. Si soy caritativo, empatizo, sé sufrir y llorar con los que lloran y también sé llorar yo, pedirle al Señor, suplicarle cuando necesito. Tengo hambre y sed de santidad, estoy viviendo la caridad. Misericordioso, como Cristo, ¿no? Es misericordioso, nos ha enseñado, limpios de corazón, trabajo por la paz, ahí está la caridad está ahí, ¿no? Y soy perseguido, sí, por este mundo en todo momento. ¿Por qué? Porque el mundo es anticaritas, anticaridad. El mundo no quiere la caridad de Dios, ni el demonio ni la carne. Bueno, pues yo estoy perseguido, sí, pero estoy feliz porque de nosotros, de nuestro, ¿no? Todos aquellos que vivan esta virtud de la caritas, es el reino de los cielos. Fijaros que nos acompaña siempre de fondo la imagen preciosa de la Virgen María orante, la Virgen María joven, que ella es la expresión máxima, ¿no? El culmen, es la madre de la oración, la que nos enseña a orar verdaderamente en esta caridad, ¿no? Como esposa fidelísima del Espíritu Santo. ¿A quién se dirige la virtud de la caridad? La virtud de la caridad se dirige ante todo a Dios y después se extiende también a nosotros mismos y a nuestro prójimo, es decir, a todos los hombres, indistintamente, como también a los ángeles del cielo. Esto es bonito, ¿no? Remarcarlo. La doctrina de la Iglesia nos habla de que esta caridad ya está, no se está constantemente dando, ¿no? Y se está derramando y se está compartiendo en esa comunicación de bienes espirituales en el cielo. Y los ángeles también en el cielo y también aquí en la tierra nos hacen sentir también esta caritas, ¿no? Este amor que reciben de Dios. Por eso son custodios del hombre. Quieren que el hombre llegue a ese lugar donde ellos ya están gozando de la visión de Dios, ¿no? De la gloria de Dios. ¿Debemos amar también a los enemigos? Fijaros, preguntón, ¿no? En relación con la Cáritas. Bueno, pues debemos amar también a los enemigos, porque Dios los ama y quiere que se salven. Y se nos pide como mínimo que no los excluyamos de aquellos signos de buena educación que mostramos generalmente a todos los hombres. Sabiendo además, que yo muchas veces lo he dicho en este canal, que amar al enemigo significa también corregir al que yerra, o sea, le estás ayudando. Cada vez que das un buen consejo a alguien que está equivocado, que le estás corrigiendo también fraternalmente, pero con toda la vehemencia que se puede, para decirle, sal de ahí, estás equivocado, no, ven con Cristo, Cristo te salva y vas por mal camino, bueno, pues es parte también de ese amor a los enemigos, ¿no? De ese amor a alguien que no te tiene a ti como amigo, pero que tú tienes que tenerle a él, ¿no? Como alguien potencialmente santo, es decir, cristiano. Potencialmente somos todos cristianos, potencialmente somos todos santos, potencialmente somos todos coherederos de Cristo, de su reino, de amor, de justicia y de paz. Y por lo tanto, no hay que excluir a nadie porque es que hay esperanza hasta el final, hasta el último instante, ¿no? Recuerdo a Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que no oraba por un familiar, creo que se había suicidado, ¿no? Y decía, pero un día el Sagrado Corazón le dijo, ¿por qué no rezas por esta persona, no? Dice, Señor, tú sabes cuál fue su final, viste qué es lo que hizo con su vida, ¿no? La despreció, se suicidó, ¿no? Y algo así como que entre el puente, ¿no? Desde donde se tiró y la tierra estaba yo, le dijo Jesús, ¿no? Imagínate el grado de intensidad y de potencia que tiene la Cáritas de Cristo, ¿no? Que llega hasta descender a los mismos infiernos, ¿no? Y a recoger allí y a levantar a nuestros primeros padres, ¿no? Y de todas las generaciones, tiempo y lugar. El Señor te puede rescatar hasta de eso, desde el mismo acto de un suicidio en donde en un instante te puedes arrepentir, esa persona puede arrepentirse, puede elevar los ojos al cielo, puedes clamar, Jesús, te necesito, sálvame. Y ahí actúa la gracia de Dios, impresionante. Por eso no tenemos enemigos, los cristianos amamos
a los enemigos porque ese enemigo también era yo. Yo también era enemigo de la cruz. Yo también era enemigo de Cristo. Yo también era, cuando estaba alejado, cuando era hijo pródigo, también era enemigo de Dios y enemigo de los hombres. Y ahora, si estoy en el redil de Cristo por pura gracia y predico el Evangelio y tengo mi corazón convertido, agasajado en la cuna del Señor, en la cuna de su santa iglesia, que nos ha engendrado como hijos en el Hijo, que nos ha hecho nacer como infantes ahora para caminar en una fe adulta ya, confirmados por el Espíritu Santo de Dios, pues es una gracia hermosa y enorme que yo ahora pueda considerar a cualquier enemigo, ¿no? Pues un ser al que tengo que amar, al que tengo que predicar, al que tengo que cuidar, al que tengo que corregir, al que tengo como mínimo, dice aquí, siempre tener buena educación con él, ¿no? Siempre que está ese desprecio, ese descalificativo, el insulto tan soez, tal que hoy acampa por todas partes, ¿no? ¿no? De forma mala, ¿no? O sea, dicho desde unas entrañas, desde unas vísceras de odio, pues claro, no ayuda, ¿no? Generalmente ahí la carita se esfuma, la paloma vuela y desaparece, ¿no? Porque no estás viviendo realmente eso que vivían incluso los mártires que iban a ser ajusticiados delante del emperador de Roma, ¿no? O sea, del procónsul de turno. Francamente, es que decían, mira, yo no esperaré nunca estar en tu lugar, tú me estás ajusticiando con total injusticia y puede que tus llamas o las llamas del infierno estén dentro de poco contigo. Yo lo que te deseo es la conversión. Tú podrás matar el cuerpo, pero el alma jamás. Pero lo que voy a hacer mientras tanto es rezo por ti y te perdono. Te perdono porque no sabes lo que haces. Es decir, te unes, ¿no? Te vinculas siempre a la oración de Cristo, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es el cristiano católico. El cristiano católico está siempre en esta actitud de Cristo que parece a veces débil, frágil, vulnerable. Sin embargo, es la potencia omnipotente en la tierra y en el cielo y en la tierra, que sube y que baja como la escalera de Jacob. Es la humildad excelsa de Cristo, ¿no? Que en la cruz nos dice cómo tenemos que actuar, es decir, que tener la virtud de la caridad hasta el final. Y hasta el final y hasta el último instante, como el buen ladrón, pedir al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Ni siquiera tiene las manos abiertas para poder obrar buenas obras. Está clavado en la cruz. No tiene pies, no puede caminar, no puede hacer ya nada por nadie. Sin embargo, está clamando a Jesucristo y este enemigo de la cruz es canonizado. Es el primer santo de la historia de la Iglesia. El primero conocido públicamente, además hecho públicamente, delante de los propios enemigos de Cristo, ¿no? De su Santa Madre. Es una cosa impresionante. El Señor lo que quiere es esa fe, ¿no? Y por lo tanto tenemos que vivir con buena educación, con buenas maneras, con correcciones acordes, ¿cómo decir?, limpias, apropiadas, justas, ¿no? En el momento oportuno, en una modalidad sana, ¿no? A cualquier persona, porque nosotros también hemos podido estar en ese lado y también podemos volver a recaer. Entonces vamos a pedirle la gracia al Señor de sostenernos, como digo, en este amar a los enemigos, que se puede decir es uno de los principios de las máximas del Evangelio y del martirio de la Iglesia, de la martiria, que es el culmen de la caridad. La martiria en la vida de la Iglesia es el culmen de la caridad, de todo el cuerpo místico de Cristo. Por eso los mártires son lo primero y siempre lo serán. Los privilegiados, los predilectos en la casa del Padre, pues tenemos que aprender de ellos esto precisamente, ¿no? El testimonio de la verdad y la martiria consiste en amar a los enemigos, en perdonar a los enemigos, en corregir a los enemigos, en invitar a los enemigos a la salvación de Cristo. ¿Cómo se puede perder la caridad? Pues la caridad se pierde cuando se comete cualquier pecado mortal. Esto es evidente, pero muchos no saben. Digo, oye, ¿por qué no tengo caridad? Bueno, es que no puedes, porque estás en pecado mortal. ¿Quién tiene los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo se encuentran en quien posee la caridad. Como la caridad puede ser más o menos intensos, ¿no? Estos dones, su mayor influjo caracteriza la vida mística. Cuanto más caridad tienes, más amor a Dios, más dones místicos recibes. Es decir, cuantos más ames a Dios, tranquilo que en generosidad no le gana a nadie, más dones místicos vas a recibir, de todo tipo. Cardionosia, conocimiento del corazón, amor, paciencia, paz, consejo, ¿cómo decir? O sea, el milagro de vivir al lado de Cristo y con Cristo cada día.
amando el bien, la belleza, la bondad. Esto es lo máximo que puede realizar un hombre en este mundo. ¿Qué más quieres? Tienes la palabra de Dios y está encarnándose en tu corazón el Espíritu Santo, dándote toda clase de dones, ¿no?, celestiales, como dice San Pablo, y los intensifica en la medida que tú intensificas el amor. O sea, en la medida que tú le estás amando a Él, el Señor te da más, ¿no? Por eso esa parábola, ¿no?, donde dice el que tiene 5, pues se le dan 10, al que tiene 10 se le da, ¿no? Y aquel que no tiene se le quita y se le da al que tiene más. Porque ese que tiene más es eso, es un pozo sin fondo de bondad, ¿no? Es una caverna, pero llena de tesoros escondidos divinos, y ahí está la vida de los santos. Nosotros tenemos que esperar esto y pedir la ayuda de la Santísima Virgen María, sobre todo porque ella es la que custodia todos los tesoros de la divinidad del trono santo de Dios, ¿no?, que nos derrame, ¿no?, la Virgen milagrosa, de la medalla milagrosa, ¿no?, que es la Virgen Inmaculada, la advocación de la milagrosa. Un día, si Dios quiere, realizaré también un vídeo en este canal para es impresionante, ¿no?, para distribuir, para extender las gracias divinas en el mundo, pues, y los dones del Espíritu Santo, pues Dios ha puesto, por así decirlo, como portera también y como apóstol y como evangelizadora de todas las naciones a la Virgen María, ¿no? Virgen que es madre de la divina gracia, madre de la divina gracia, nada más y nada menos. Madre de Cristo, madre de la divina gracia. Pues su mayor influjo, por lo tanto, caracteriza la vida mística. Esto es una regla también que se tiene que aprender y es parte de la doctrina moral. Cuanto más amas a Dios, más gracias vas a recibir. Y gracias, como decimos, no es que te falte la cruz o que no vayas a tener cruz, ¿no? A lo mejor tienes una cruz incluso mucho más grande que de la que de aquellos que no aman a Dios. Y de hecho así se ha demostrado en muchas vidas de santos y de místicos a lo largo de la historia. Pero es evidente que el Señor te va a dar con todas esas gracias, o sea, todas esas cruces, todas las gracias necesarias para ensalzar su nombre, para glorificar su nombre y su acción en tu vida, en tu propia vida. Debemos amar también a los enemigos, volvemos a lo mismo, debemos amar también a los enemigos porque Dios los ama y quiere tal. Estamos repitiendo las palabras de antes o muy parecidas. Bueno, no hay que excluirles, por lo tanto, cómo se puede perder la caridad, lo hemos dicho ya, con el pecado mortal. Y aquí, ¿cómo se puede recobrar la caridad perdida? Importantísimo, pues solo y siempre y a tope con el sacramento de la penitencia o confesión. ¿Verdad que la teología católica también te dice que más allá del sacramento Dios puede actuar y dar la contrición, ¿no? También la atrición, pero la contrición a un corazón que arrepentido, ¿no? Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Entonces, antes de una confesión sacramental ya puede estar actuando el Espíritu Santo de Dios y has podido tener incluso ese arrepentimiento, ese sollozo, ese dolor de los pecados, ¿no?, que te lleva también ya en cierto sentido a prepararte para la absolución, ¿no?, porque ya estás realizando ese propósito de enmienda. No quiero volver a hacer esto, Señor, no, ese pedir perdón al Señor, esa preparatio para después recibir el sacramento de la penitencia. O al menos, como dice aquí, con un acto de contrición perfecta unido al propósito de confesarse. ¿Vale? Contrición perfecta. Unido al propósito de confesarse. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Aquí decimos son disposiciones permanentes ligadas a la caridad que hacen al hombre dócil para seguir las inspiraciones del Espíritu Santo. ¿Cuántos y cuáles son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son 7, a saber, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Hay una lista de reproducción, creo, en uno de los canales, en donde se hablan de estos dones y vale la pena también conocer los dones, qué es lo que cada uno ofrece, qué es lo que tiene, ¿no? Y cómo se despliegan en nuestro interior. Bueno, pues hasta aquí sabemos, por lo tanto, que los dones del Espíritu Santo también son fuerzas, disposiciones permanentes en nuestro interior que tienen que ver con la docilidad. ¿Para qué? Para vivir como hombres virtuosos, como hombres enamorados de Cristo, que son capaces de seguir las inspiraciones del Espíritu Santo. Cada día tenemos que invocar al Espíritu Santo con toda la fuerza, con toda la pasión que podemos tener, porque Él es Señor y dador de vida en nuestra alma, y Él es el que nos prepara, es el maestro interior que nos prepara para acometer las empresas, los afanes del día a día,
con la gracia, ¿no? Bien dispuesta, siempre con esa docilidad interior para escuchar lo que Dios quiere en cada momento y realizar el trabajo que Dios quiere, como Dios quiere, cuando Dios quiere, ¿no? Lo que Dios quiere. Esta es la santidad de vida. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene muchísimo que ver con la virtud, no solo las teologales, sino las cardinales también, como hemos dicho, prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Y cómo no, no es el autor también y consumador de la gracia junto con Cristo, que nos elevan hasta el Padre, son como las manos, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son como las manos que nos van conformando para que la imagen y la semejanza del Padre en nosotros sea cada vez más idónea y más parecida para poder así entrar en el reino de Dios y cumplir estas bienaventuranzas que también hemos recordado que son como la radiografía perfecta de Cristo, del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, que nos van a acompañar en la vida del hombre virtuoso, que es el hombre enamorado, el hombre que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Virtus depende tal y qual iterat amore. La virtud depende de cualquier modo, siempre depende del amor. Bueno, pues que este amor siga en nuestras entrañas, ardiendo incansablemente, viviendo de oración, de devoción y de acción real para que el reino de Dios se siga extendiendo en nuestro alrededor. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María. El próximo día vamos a ver también ya la parte que toca a la gracia de Dios interesantísimo. Después otro día también daremos el capítulo de los sacramentos y por lo tanto todo lo que es la moral, fijaros, toca absolutamente todo. Toda la doctrina del magisterio infalible de la Iglesia toca muchísimos aspectos, ¿no? A través de la moral católica y por eso es necesario conocerla hoy más que nunca, donde el hombre ha perdido tantas veces no solo la visión sobrenatural y el dónde va, el sentido, el significado de su existencia, sino también ha perdido el sentido y significado del día a día y de qué hacer aquí y ahora en concreto, en este momento, ante esta encrucijada, en esta acción, o cómo relacionarme con Dios a través de los sacramentos, o cuáles son las virtudes, como hemos visto hoy. Cosas sencillas, pero que nos pueden ayudar a ser mejores personas, mejores cristianos, mejores católicos y más santos y agradables ante Dios por el amor que nos ha dado. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María y hasta la próxima. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos sigan bendiciendo y llenando de alegría. Viva Cristo Rey.